Advertencia: no sigas leyendo. Hola, mi nombre es Carlos, tengo 40 años, y estoy muerto. Morí en el año 2001, maté a mi esposa y a mis hijas y luego me suicidé. Y, ahora que sabes mi historia, deberás compartirla a 200 personas antes de las 3 a.m., o si no, en la noche apareceré en tu habitación, lentamente y Hace te un mes, mataré. estaba navegando por internet, cuando de repente comenzó a sonar mi celular, me había llegado un mensaje de WhatsApp, este decía: estoy muerto, y te estoy viendo. Cuando lo vi, me sorprendí, pero, rápidamente mi sorpresa se convirtió en una risa profunda tras analizar el terrorífico mensaje que me acababa de llegar. Lo primero que noté es que aquel usuario que me envió el mensaje no estaba entre los contactos de mi celular, y, esa fue la primera alerta para darme cuenta de la broma totalmente mal organizada que estaba viendo. Luego, me di cuenta de que no tenía foto de perfil. Además de mencionar que no fui capaz de adivinar de qué país era el prefijo del número de teléfono. Todo esto me llevó a bloquear rápidamente al usuario. Pero, no sin antes escribirle lo siguiente: jajaja, amigo, tu broma es pésima. En serio, esa es la peor cadena de terror que he leído en mi vida, te aconsejo mejorar, ya que con esa mierda no asustarás a nadie. Seguido de eso bloqueé el número. Eso había sido extraño, pero bueno, fue algo divertido responderle al niño detrás de esta mala farsa. Después, continué con mis actividades diarias. Ese día, todo transcurrió normal hasta la hora del almuerzo. Había salido a comer a un restaurante que estaba cerca de la oficina donde trabajaba, me acerqué al lugar, pedí algo de comer y me senté en una de las mesas a esperar mis alimentos. Mientras estaba ahí sentado, decidí sacar mi celular para revisar los mensajes que me habían dejado en toda la mañana. Había algunos mensajes de mis compañeros en la oficina, algunos documentos por revisar, además de uno que otro mensaje de mi novia. Sin embargo, entre todos los contactos, había uno, el cual no estaba registrado en mi celular. Al principio, creí que era alguno de mis amigos que había cambiado de número. Pero, rápidamente, mi alegría desapareció tras haber leído el mensaje del usuario desconocido: estoy muerto, y te estoy viendo. Mi cara de tranquilidad se transformó en una de angustia tras haber leído el mismo mensaje. Tras revisar a fondo el nuevo usuario, me di cuenta de que el número era diferente al que me escribió esta mañana. Aún así, este nuevo usuario no tenía foto de perfil, y el prefijo de dicho número era el mismo que antes, aunque seguía sin identificar de dónde provenía. En ese momento, me dije a mí mismo: ¿pero qué clase de gente desocupada es capaz de adquirir dos números de teléfono con el único fin de molestar? Al instante, uno de los meseros me trajo una bandeja con mi comida, por lo que rápidamente guardé mi celular, no sin antes bloquear dicho número y escribirle un nuevo mensaje: amigo, ¿crees que soy idiota? Escucha, solo logras dar pena haciendo esta mierda, para ser una broma, ya no da gracia, este es mi último aviso, o de lo contrario tomaré medidas legales, adiós, descerebrado. Luego de eso, me dediqué a comer, algo molesto por toda la situación. Al volver a la oficina, comencé a preguntar a mis compañeros si alguno de ellos estaba detrás de todo esto. Pero, ninguno de ellos sabía nada al respecto. Esto se tornaba cada vez más raro. En realidad, ese día me sentí vigilado, desde que salí del restaurante, hasta que llegué por la tarde a mi casa. Afortunadamente durante toda la semana no llegó ni un solo mensaje, sin embargo, al llegar el día domingo, me había llegado un nuevo mensaje de un nuevo número: estoy muerto, y nos vemos en 5 días. Al leer eso, se había colmado mi paciencia. Tomé el teléfono y escribí: escúchame bien, pedazo de mierda, ese fue el último mensaje que enviaste, reportaré estos mensajes a la policía, tú te lo buscaste. Seguido de eso, llevé el teléfono a la policía, quienes revisaron todos los mensajes que me habían llegado, además de que revisaron el prefijo de aquel número, el cual efectivamente pertenecía a otro país. Tras haber revisado todo aquello, uno de los policías me dijo: bueno, tal parece que tenemos a un acosador, pero no se preocupe, este solo parece ser un triste bromista, sin embargo, le recomiendo cambiarse de número de teléfono, y procurar no dar su número a personas desconocidas. Por cierto, deberá darnos su nuevo número para mantenernos en contacto, por si el bromista vuelve a aparecer. Inmediatamente, al día siguiente me cambié de número, y me aseguré de decirle a mis conocidos que no lo compartieran con nadie. Este podría ser el final de mi extraña historia, pero, en realidad, eso no era más que el inicio de todo. A partir de aquel domingo por la noche, comencé a tener pesadillas, en las cuales me encontraba en mi casa, y veía sombras saliendo del techo y el suelo, las cuales decían:
te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Al despertarme solo había oscuridad y sudor corriendo por mi frente, sin embargo, supe que todos estos sueños se debían a toda la situación y creí que se me pasaría con el tiempo. A la mañana siguiente antes de ir al trabajo me llegó un mensaje del teniente de policía. Buenos días caballero, disculpe la intromisión, pero requerimos de su presencia el día de mañana en la comisaría, para tratar asuntos pertinentes a su caso. Tras leer eso, me quedé algo extrañado, ya que, el mensaje sonaba más serio de lo normal. Ese mismo día, pedí permiso en mi trabajo y fui a la comisaría. Al llegar, me encontré con el teniente, quien me miró algo confundido y enfadado. Cuando me vio, únicamente me pidió ir a una habitación donde me interrogarían. Hasta aquí, todo parecía normal, sin embargo, los verdaderos problemas comenzaron cuando el policía me contó algo escalofriante. Mire, probablemente, usted me dirá que no tiene idea de lo que está pasando, pero quiero decirle que si está involucrado en algo, más vale que lo diga de una vez. ¿Pero de qué habla? No entiendo nada de lo que me está diciendo, explíquese. Mire, hemos analizado los números de teléfono que usted nos dio, y resulta que todos ellos están dados de baja desde hace un año, además de decir que los números les pertenecieron a personas que fueron secuestradas y actualmente están muertas. Me quedé pensando por unos segundos lo que me había dicho, en ese momento pasaron tantas cosas por mi cabeza, pero al final solo pude responder diciendo, ¿pero esto qué tiene que ver conmigo? Yo no he sido más que una víctima de esta persona enferma, no tengo nada que ver en esto. Lo entiendo, y espero que me esté diciendo la verdad. Sin embargo, el motivo por el cual lo llamamos, es porque cada persona que ha sido secuestrada recibió también una serie de mensajes antes del día de su desaparición. Por lo que posiblemente usted sea la próxima víctima. Me quedé totalmente paralizado al escuchar eso, y en ese momento recordé el último mensaje que me envió aquel usuario. Estoy muerto, y nos vemos en 5 días. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Y lo peor de todo es, que este inútil equipo de policías no puede hacer nada al respecto para detener a un loco asesino. No se preocupe, tomaremos las medidas necesarias para proteger su integridad física. Durante la próxima semana le sugiero quedarse en su hogar, y si necesita salir a trabajar, hágalo con la máxima protección posible. Recuerde revisar, cada noche antes de dormir, si hay alguien sospechoso rondando por su casa, y si en determinado momento se presenta algún sospechoso, no duden en llamarnos, acudiremos de inmediato. También les sugerimos no hablar ni mantener ningún tipo de contacto con algún desconocido, al menos durante algún tiempo, hasta que podamos encontrar al responsable. Ante la frágil situación en la que me encontraba, solo podía agradecer al policía, salir de la sala, y retirarme a mi casa. Durante todo el viaje de regreso, pude notar cómo la paranoia se apoderaba de mí. No podía dar ni un paso, sin percatarme de quien caminaba a mi lado. Pero, a pesar de eso, no planeaba rendirme, ese jodido y loco asesino, no iba a matarme. Estaba tan asustado que no iba a esperar a la policía, por lo que decidí buscar información al respecto en internet. Al principio, no encontré nada relevante, sin embargo, había visto en un foro destinado a las cosas paranormales un comentario, el cual, mencionaba la existencia de una cadena de terror que le había llegado a una persona, la cual, lo crean o no, logró volverse realidad. Después de leer eso, decidí buscar la supuesta cadena de terror. Y, tras una exhaustiva búsqueda, logré encontrarla en una página web de noticias. Al parecer, hace 5 años, un hombre llamó a la policía a las 3 de la madrugada totalmente enloquecido. Cuando la policía llegó al domicilio del hombre, se lo encontró en el piso, tirado en un charco de sangre, mientras repetía una y otra vez diciendo: "No dejen que me lleve, por favor, no dejen que se acerque, no dejen que se acerque". Al parecer, dicha persona había enloquecido, y en un completo arrebato de locura, asesinó a su esposa, mientras se había levantado por la noche. Dicha persona, fue llevada a un hospital psiquiátrico, pues con el paso del tiempo, su salud mental se destruyó completamente. Sea quien sea que estuviera detrás de todo esto, estaba enviando esas cadenas para asustar a sus víctimas, hasta el punto de hacerles perder la cordura, tal y como sucedió con ese pobre hombre. Sin embargo, a pesar de todo, no estaba dispuesto a convertirme en otra víctima. Busqué en internet la dirección del hospital e inmediatamente decidí partir hacia allá. Pues, de todas las víctimas, ese hombre fue el único que no murió, seguramente, él sabrá algo.
aunque puede ser algo complicado, pues según aquella noticia, su salud mental estaba totalmente destrozada, y no creo poder hacerlo entrar en razón, pero, debo hacerlo, mi vida estaba en juego. A la mañana siguiente, falté a mi trabajo, y me decidí a viajar rumbo al hospital psiquiátrico. Durante todo el viaje estuve pendiente por si alguien me estaba siguiendo, y tomé todas las precauciones al respecto. Me tomó casi mediodía, pero finalmente logré llegar al hospital. En cuanto pregunté en recepción por el sujeto, inmediatamente me negaron la entrada, pues su estado mental era tan deplorable, que era totalmente imposible tratar de mantener una conversación con él. A pesar de las múltiples advertencias de la enfermera, yo no estaba dispuesto a ser el próximo loco que ingresé ahí. Por lo que le supliqué a la enfermera casi por 30 minutos, hasta que finalmente llamó a seguridad para que me saquen del lugar. Pero, antes de que pudieran hacerlo, le dije a la enfermera de los mensajes y la cadena de terror que me había llegado. En ese momento su cara cambió totalmente, y pasó de tener una expresión de enfado, a susto. Rápidamente, la enfermera detuvo a los policías de seguridad, y me llevó con ella hasta una habitación en uno de los pisos superiores del edificio. Cuando hablé con ella, muy asustada y nerviosa, me contó todo lo que sabía. Escúcheme, señor. Llevo trabajando como enfermera durante 10 años, y nunca me ha tocado encontrarme con un sujeto tan dañado como el que está aquí adentro. Y, sospecho, que lo que le ocurrió va más allá de nuestra comprensión. Hace 5 años, trajeron a este hombre, aparentemente, con un terrible trauma cerebral, el cual, terminaría desembocando en demencia total. Al principio, parecía estar totalmente asustado, pero todavía parecía ser consciente de sus actos, aunque, nunca supo explicar qué lo llevó a tomar las decisiones que tomó, y que lo llevó a volverse completamente loco. La verdad, si lo que dices es cierto, debes tener mucho cuidado. Sea lo que sea que ese hombre vio la noche del 15 de junio del año 2005, te puede pasar a ti también. Tómate el tiempo que quieras, pero, te advierto que ese hombre ha perdido el juicio, y dudo mucho que sepas siquiera dónde está. También te recomendaría que no hables mucho del tema, pues se pone a gritar como loco solo de recordarlo. Pregunta específicamente lo que necesites saber, y luego vete. Por último, debo pedirte que no le digas nada a nadie, pues, con este tipo de pacientes, están prohibidas las visitas, o el contacto con otras personas ajenas al personal del hospital. Después de haber escuchado todas y cada una de sus indicaciones, la enfermera sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Finalmente le agradecí por su generosidad. Luego, la enfermera regresó al primer piso. Yo sabía que estaba tratando con una persona totalmente loca, pero, aún así, debía hacerlo por mí. Recuerdo que me acerqué lentamente a la puerta, y me dispuse a abrirla. En cuanto entré a la habitación me encontré con un terrible olor a heces, orina y vómito. Y vi al sujeto tirado en medio del piso al lado de la cama. En cuanto me vio entrar, comenzó a gatear hacia una esquina de la habitación. Luego me preguntó: No te conozco. ¿Acaso vienes a darme las medicinas? Hola, no hay mucho tiempo para dar los detalles, solo digamos que necesito tu ayuda. Por favor, vete de aquí. Señor, por favor escúcheme, ¿usted recuerda lo que pasó la noche del 15 de junio del 2005? Mi vida, al igual que la suya, corre peligro, por favor debe decirme qué fue lo que vio. Al instante, el tipo se puso de pie y comenzó a gritar mientras golpeaba su cabeza contra el suelo una y otra vez. Rápidamente tomé una de las almohadas de su cama, y le tapé la boca para que dejara de gritar. Afortunadamente, él era mucho más viejo que yo, por lo que no me costó trabajo tirarlo contra el piso. Señor, por favor, nadie quiere hacerle daño, al igual que usted yo recibí esa cadena de terror, y hay alguien que quiere asesinarme, por favor, necesito su ayuda. Cuando el tipo escuchó lo que dije, automáticamente dejó de gritar y retorcerse por el piso. Se sentó a un lado de la habitación, y comenzó a decirme con voz baja: Huye, huye rápidamente, eso, es verdad, todo es verdad, él vendrá por ti, y no hay nada que puedas hacer. Nunca debí ignorar aquella cadena, créeme, no hay nadie detrás de esos mensajes, no hay nadie más que algo maligno. ¿Pero de qué se trata? ¿Y por qué me escogió a mí? Aunque, quizá haya la posibilidad de salvar tu vida, si le das aquello que le gusta. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que le gusta? Sangre. La sangre de personas inocentes. Al escuchar eso, me asusté mucho, pues, para salvar mi vida, debo matar a otra persona.
sabía que no tenía salvación, así que simplemente solté al hombre, y traté de levantarme yo también. Pero en ese momento, el hombre me sujetó de los brazos y me dijo: La sangre de aquellas personas, que no merecen morir, como mi esposa, como yo, como tú. Luego de eso soltó una risa, y me dijo: La sangre de ella, no le bastó, él me lo dijo, necesita más, quiere más, para finalmente dejarme en paz, me dijo que necesita más. Luego, el tipo se abalanzó contra mí. No tuve tiempo de reaccionar antes de que me saltara encima y comenzara a morder mi cuello. Recuerdo haber gritado de dolor, pues me había arrancado un pedazo de piel con sus podridos dientes. Por mi parte, le di un fuerte golpe en el estómago, y comencé a patear su cabeza contra la esquina de la habitación, hasta que, finalmente dejó de moverse. Afortunadamente todavía seguía vivo, pues, no quería asesinar a nadie. Mientras trataba de ir rumbo a la salida, la sangre salía desmesuradamente de mí, así que tomé una sábana de la cama y la enrollé en mi cuello. En cuanto estuve a punto de salir de aquella maldita habitación, el tipo se arrastraba hacia mí diciendo lo siguiente: No te vayas, yo tengo que matarte. No te vayas, él se llevó mi vida. En ese momento, salí corriendo del hospital lo más rápido que pude, intentando disimular mi herida. Sin embargo, creo que algunas gotas de sangre cayeron mientras corría por los pasillos. Afortunadamente logré pasar desapercibido. Al llegar a mi auto, conduje lejos de ahí. Cuando llegué a mi casa, me sentía adolorido por la mordida. Sin embargo, ese dolor no se compara a la angustia y desesperación que sentía por saber que iba a morir. En ese momento, recordé las palabras del hombre: la sangre de personas inocentes. Al parecer debía matar a alguien para poder salvarme, pero, no puedo hacer eso, no puedo matar a otra persona que no se lo merece. Esa noche, cerré las puertas y ventanas de mi casa, y me dispuse a morir ahí, sin causar problemas. A las 3 de la madrugada empecé a escuchar una voz. Una voz que me decía: Suicídate, vamos, hazlo, tú no vales nada, suicídate. Todo eso seguido de gritos de personas en mi cabeza, todo aquello me producía un agudo dolor en la cabeza, el cual no paraba por nada del mundo. Y ahora, entiendo, qué fue lo que ocurrió. Todas esas personas que desaparecieron, en realidad se suicidaron. Pues, ellos, al igual que yo, no pudieron aguantar esta situación. Después de varias horas de golpear mi cabeza para detener las voces, sentí como la puerta de mi habitación se abría lentamente. No podía ver claramente de quién se trata, ya que mi vista se comenzó a nublar. No pude hacer nada más que abalanzarme contra aquella figura en la oscuridad. De repente mis oídos dejaron de funcionar, y terminé por quedarme sordo. Pero no me importaba nada, aquel demonio se resistía a mis golpes, pero recuerdo haberlo lanzado contra la pared, y posteriormente por las escaleras de mi casa. Al final, tropecé, y caí al primer piso encima de él. Al despertar, estaba en un hospital. Al parecer las voces se habían ido, mi vista regresó y pude volver a oír, por lo que suspiré aliviado diciendo: finalmente, logré vencerlo. Pero, mi emoción no duró mucho, pues cuando me levanté de la cama, escuché a un par de doctores hablando en el pasillo afuera de mi habitación. Oye, ¿y qué fue lo que le ocurrió al paciente de esta habitación? Pues, este malnacido llegó hace una semana. El pobre, posiblemente bajo el efecto de alguna droga, golpeó hasta el cansancio a su novia. Cuando la policía llegó, encontró a la pobre chica desangrándose en el piso, y por encima de ella, estaba aquel sujeto indeseable. Vaya, dudo mucho que ese desgraciado algún día acabe de pagar por semejante acto. Cuando escuché eso, no lo pude creer. No podía creer lo que había hecho. Acababa de matar a mi novia, estaba totalmente desgarrado, me tiré al piso, y ante tal situación solo pude llorar en silencio. En ese momento, por la puerta de la habitación entró un espectro totalmente demacrado, el cual estaba sonriendo, luego comenzó a reírse fuertemente y me dijo: Gracias por el sacrificio, ahora vivirás bajo mis órdenes. Al instante me levanté del suelo, y atrapado por la ira, me abalancé contra aquel sujeto, y comencé a golpearlo, y tras un gran forcejeo lo arrojé por la ventana de la habitación, pero a pesar de eso, él continuaba riéndose de mí mientras chocaba contra el pavimento. Luego pude sentir por detrás como dos tipos de seguridad me tomaban del brazo, y me llevaron a otra habitación, donde un médico me aplicó una inyección, y poco a poco me quedé dormido. Sin embargo, lo último que escuché antes de dormir, fue una voz grave que me decía: Otra víctima más, gracias por tu ayuda. ¿Otra víctima? ¿Pero de qué estaba hablando?
Esto es lo último que recuerdo antes de mi traslado a un centro psiquiátrico, no recuerdo con claridad qué ocurrió después, pero, aparentemente había empujado a uno de los médicos de ese hospital por la ventana. Así es, ese desgraciado me engañó otra vez. La verdad es que, ya no recuerdo nada de mi vida pasada, simplemente debo sentarme todos los días a mirar una pared mientras me lamento por mis actos, todos los días, jodidas enfermeras que me traen pastillas para tranquilizarme. He tratado de decirles que no estoy loco, pero, parece que nada funciona. Y, por si fuera poco, esas malditas voces volvieron a mi cabeza, todas las noches, no me dejan dormir, solo me atormentan. Y, ahora, 10 años después de lo ocurrido, ya ni siquiera puedo discernir la realidad de la mentira, trato de no mantener contacto con nadie, por miedo de hacerle daño a alguien más. Y lo peor de todo, es que al estar encerrado ni siquiera he podido suicidarme, así es, ese demonio quiere tenerme aquí, para destruirme por dentro. El otro día, mientras intentaba dormir, aquella voz maligna me habló otra vez, y me dijo: ¿Quieres salir de aquí? Si quieres salir solo debes traer eso que el anterior sujeto no pudo darme. Sangre de personas inocentes, dame más, mucho más, y así, te dejaré en paz. Al final, me preocupé más en la vida de los otros que en mi propia vida. Jajaja, no puedo creer que todo este tiempo la solución haya sido tan simple como eso. Sí, jajaja. Sí, y ya sé cómo traer a alguien más aquí. Hola, me llamo Juan, tengo 40 años, y estoy muerto, te estoy observando, y si no envías esta cadena a 30 personas más, esta noche apareceré en tu cama.